¿Alguna vez se han preguntado cómo es que algunos científicos pueden predecir comportamientos muy raros? O pueden predecir cosas que uno dice, eso es completamente azar, eso no se puede predecir, pero van y lo predicen. Como cosas como el clima, acciones en la bolsa, el tráfico en las calles. Y es que las respuestas son que utilizan modelos. Los modelos son herramientas muy poderosas que permiten entender y predecir el mundo que nos rodea de una manera muy precisa. Y de eso justamente es lo que vamos a hablar aquí, de los conceptos fundamentales del modelo, qué es un modelo y tipos de modelo. Primeramente, un modelo es una representación simplificada del mundo que nos rodea. Es una traducción del mundo, ya sea mediante fórmulas, ecuaciones, funciones. Hay un sinfín de herramientas que permiten crear modelos. El modelo tiene componentes básicos. Tiene que tener variables que justamente son los atributos. Por ejemplo, si ustedes tienen una botella de agua y es transparente, ¿cuál es una variable? La transparencia de la botella de agua. Estas variables pueden tener tipos. Hay endógenas y exógenas. Las endógenas son las que a mí me interesan, mientras que las exógenas son las que intentan explicarlo. Por ejemplo, la felicidad es una variable endógena porque a mí me interesa saber cuál es el grado de felicidad que sienten las personas. Puede ser explicada por las variables ingresos de la persona, salud, estado civil y alimentación. Los modelos también van a tener parámetros que son una medida numérica que describe una característica poblacional. Por ejemplo, lo que sería el promedio, la desviación estándar, la varianza. Son parámetros que por lo general son desconocidos y nosotros necesitamos estimar. Los modelos también pueden tener restricciones razonables. Por ejemplo, si queremos estimar el número de hijos, sabemos que el número de hijos no va a ser negativo. Entonces, una restricción al momento de escribir el modelo es que no se aplique para números negativos. También los modelos tienen representaciones. Las representaciones ya sabemos que podemos hacerlas por teorías de conjuntos, por funciones matemáticas, por ecuaciones, por modelados, por tablas. Dentro de las propiedades deseables que tiene un modelo, podemos pedir que sea simple, porque por definición el modelo es una simplificación de la realidad que tenemos alrededor, traducida a un papel o algo que sea un poco más manejable, más comprensible. Entonces, por definición, el modelo tiene que ser simple. También tiene que ser objetivo, es decir, no dejarse llevar por opiniones individuales. El modelo también tiene que ser sensible, pero no demasiado. Sensible es que cuando hacemos una pequeña perturbación en los parámetros, por ejemplo, estamos utilizando la media del peso y la altura. Si nosotros subimos 2 kilogramos de peso, no puede ser que tengamos que duplicar o triplicar la cantidad de medicamentos. Eso sería un modelo muy sensible y no lo ocupamos así, lo ocupamos que sea sensible pero estable. Es decir, que cambios que no sean muy bruscos en los parámetros, pues no alteren demasiado los resultados. Y además ocupamos que el modelo sea universal, es decir, que se aplique a distintos ámbitos. Luego vamos a tener los tipos de modelo. En los tipos de modelo tenemos los clásicos, cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos son modelos que se manejan mediante números, mientras que los cualitativos son modelos que no se manejan con números, que se construyen a partir de ideas, percepciones, interpretaciones. Si tenemos que dividirlos por ramas, los modelos podemos ver primero que hay por información. En información tenemos los modelos heurísticos, que son modelos que utilizan una gran cantidad de información para dar soluciones aproximadas a problemas que por lo general no tienen una solución exacta. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar la variable dinero, las preferencias, el número de personas, el tiempo de espera y alimentos disponibles para saber qué vamos a comer hoy. Lo que nosotros queramos desayunar, almorzar o cenar puede que no sea una respuesta clara, porque hay muchas opciones de comidas que podríamos hacer. No está determinado por nada, pero sin embargo lo podemos predecir con esas variables que mencionamos. También tenemos modelos empíricos, es decir, que recaudan, registran y observan información de algún fenómeno que nos interese, pero sin usar grandes complicaciones como leyes o principios muy científicos. La meta del empírico es recolectar datos sobre una gran cantidad de cosas y después de ahí analizarlos. Como por ejemplo en las calles,
Muchas calles tienen algunas herramientas tecnológicas que permiten decir cuántos autos están pasando por un momento en específico. También tenemos lo que son modelos por aplicación. Tenemos lo que son simulaciones, que son modelos que imitan el comportamiento de algún fenómeno, pero nosotros no tenemos acceso a él. Por ejemplo, creamos un modelo en la computadora sobre cómo se propaga un virus en función de factores como la tasa de infección, la tasa de recuperación, la cantidad de contacto que hay entre las personas, etc. Un sinfín de variables. También tenemos modelos de optimizado, que son modelos que sirven para maximizar o minimizar en función de ciertas restricciones. Por ejemplo, cuando nosotros queremos encontrar la mejor ruta, la ruta más rápida para una flota de camiones, que utilice el mínimo de costos en combustible y maximice la eficiencia de la carga, pero que me considere el tiempo y la capacidad de carga de cada camión. Ahí estamos hablando de modelos de optimizado. También tenemos modelos de control, se utilizan mucho en control de calidad. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos controlar la temperatura de un horno industrial, ajustando la cantidad de combustible que se queme en función de la temperatura media del horno. Y por último tenemos a los que más nos interesan, que son modelos por aleatoriedad. Aquí vamos a tener dos tipos, los que son deterministas y los que son estocásticos. Los modelos deterministas son los que tienen la intención de generar predicciones futuras, pero muy precisas, porque no se basan en cosas azarosas, sino que más bien se basan en normas, en leyes, en principios de la naturaleza que dicen, sí, esto da esa cosa. Mientras que el estocástico son modelos que describen comportamientos con cierto grado de aleatoriedad. El suficiente grado de aleatoriedad como para poder nosotros tener una regularidad estadística. Estos modelos, claro, no tienen una certeza absoluta, porque hay parámetros que son incontrolables, pero se dejan manipular. Como por ejemplo, predecir la cantidad de lluvia que cae en un área determinada durante un tiempo en función de la humedad del aire, de la temperatura, de la presión atmosférica. Que aunque nosotros tomemos en consideración todos esos, puede ser que al final pues caiga una super tormenta y el modelo no nos predijo la tormenta. Pero bueno, por eso son estocásticos, porque hay factores que no podemos controlar.